Bueno, ok. Buenas tardes para todos y todas los que se conectan a esta hora en este viernes cultural. Mi nombre es Diego Ruiz, soy promotor de lectura, egresado de la Universidad de Antioquia de Lengua Castellana. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que están conectando a esta hora, a este viernes cultural. La propuesta que les tengo es que cada 8 días, durante 4 viernes, nos vamos a encontrar en este espacio para compartir un menú literario, es decir, selecciones de literatura de distintos temas que estoy proponiendo para que conversemos y para que nos acompañemos en casita. Hoy la invitada es un personaje muy especial de la literatura infantil y de la literatura universal, es Caperucita Roja. Caperucita Roja es un cuento que tiene más de 400 años. Una de las primeras versiones que se conoce de Caperucita Roja es de Charles Perrault. Él a su vez la recopiló de la tradición oral de los campesinos. Es un cuento mucho más antiguo, pero la primera persona que lo hace es Perrault, y el cuento de Charles Perrault pues tiene una intención, digamos, más aleccionadora, ¿no? Y es cuidarse de los extraños. Por eso en esta primera versión, Caperucita tiene un final, no tiene un final feliz. El lobo se la come y hasta ahí llega la versión. 100 años más tarde, más o menos, aparecen los hermanos Grimm. Ellos nuevamente retoman la versión de Caperucita y lo que hacen es ponerle un final feliz, un final menos trágico que el de Charles Perrault. Seguramente todos recordamos la versión de los hermanos Grimm. El lobo le meten piedras en el estómago, en la panza, después de que le sacan a la abuela y lo lanzan al río. Es una versión un poco más esperanzadora para los niños. Y a partir de ahí se han hecho muchísimas versiones, sobre todo en libros ilustrados. Y es el menú que vamos a compartir en esta tarde de viernes cultural. Entonces, como todo menú, la mesa, como ven, está servida con la entrada, con un aperitivo, con un plato fuerte y con un brindis. La idea es que vamos a ir conversando un poco de cada libro y bueno, les iré anunciando cada plato también. Entonces, vámonos con el aperitivo para abrir el apetito. Muy bien, acá tenemos entonces un libro precioso, se llama Enigmas. Enigmas es escrito, bueno, ilustrado, escrito e ilustrado por una autora española que se llama Beatriz Martín Vidal. Tuvimos la fortuna de tenerla en Medellín hace un par de años, creo, estuvo en la Fiesta del Libro y la Cultura. Es una ilustradora increíble, muy onírica, también un poco gótica, con vamos a ver como unas intenciones un poco obscuras también en este libro, y lo que hace es un homenaje a los cuentos de hadas. Dentro de los cuentos de hadas se ubica Caperucita Roja. Entonces, Enigmas tiene una ilustración central y unas preguntas que ella recrea a partir del cuento original. Que lo disfruten. Con este aperitivo entonces empezamos nuestro banquete literario. Bueno, entonces les voy a chicanear. Acá tenemos, me lo autografió justamente cuando estuvo por acá en Medellín. Este dibujo que ustedes ven acá es hecho a lápiz y dice así: La Bella Durmiente, ¿qué soñó? ¿Le habló alguna vez a alguien de todo lo que ocurrió durante esos 100 años de vida secreta? Vamos a ver que no solamente está Caperucita, como les digo, es un homenaje a los cuentos clásicos de hadas, y lo elegí como aperitivo porque entonces nos introduce un poco en la poética y en el lenguaje de los cuentos maravillosos, de los cuentos clásicos. Miren esta ilustración de la Bella Durmiente. Caperucita Roja. ¿Qué encontró? ¿Qué aprendió en el tiempo que estuvo allí dentro, en lo profundo del gran lobo feroz?
Además, lo que hace Beatriz Martín Vidal es jugar también con otras caperucitas. Hay muchas versiones, Caperucita Amarilla, por ejemplo, hay una versión de Ciraldo, que es un gran grande de la literatura infantil brasileña, y ella entonces juega con otros colores, otras caperucitas, otras versiones. Caperucita Blanca, que fue de ella la primera de todas, la que nunca volvió del bosque. Caperucita Negra. ¿Quién es ella? La que los lobos temen. Si de pronto tienen alguna pregunta o alguna apreciación, por favor lo ponen en el chat también para ir generando un diálogo a partir de este banquete, de este menú. Hansel y Gretel. ¿Por qué volvieron a casa? ¿Por qué no se quedaron en la hermosa casita de caramelo? ¿Por qué creyeron que no volverían a abandonarlos? La madrastra. ¿Aprendió a ser malvada o era malvada desde el principio? Blancanieves. ¿Estaba muerta o dormida? ¿Cuánto tiempo pasó en el ataúd de cristal, sola, en lo más profundo del bosque? Las siete hijas del ogro. ¿Sintió Pulgarcito algún remordimiento por lo que les ocurrió? ¿Alguna pena? Hildegard, Patricia, Isabela, Antoinette, Marianne, Elena y Wilhelmina. Las hermanas de la sirenita. Perdonaron al príncipe, le contaron quién era su hermana y lo que había hecho por él. Le sacaron de su estúpida y feliz ignorancia. La vengaron. Rosa Roja. ¿Quién era? ¿Su hermana sabe lo que ocurrió? Rapunzel. Esta me fascina. Miren esta versión de Rapunzel. A pesar de todo, no sintió alivio cuando por primera vez se sintió libre de esa larga, larga y pesada trenza. Los cisnes salvajes. El hermano más joven echaba de menos ser un cisne, se sentía como un príncipe con un ala o como un pájaro demasiado pesado para volar. Y este entonces es nuestro aperitivo para abrir este banquete dedicado a Caperucita Roja. Me gustaría saber cómo les pareció el cuento, si alguien quiere hacer alguna apreciación. Vamos a revisar aquí el chat por si alguien de pronto tiene alguna pregunta respecto a este libro o nos quiere contar cómo le pareció. Muy bien, no hay ninguna pregunta entonces. Ok. Muy bien.
Entonces, después de este aperitivo, para abrir el apetito, nos vamos con la entrada. La entrada es un libro bellísimo, una versión increíble de Caperucita Roja. Se llama Una Caperucita Roja y es de Marjorie Leray. Ella es una autora francesa. Me gusta mucho su estilo expresivo, minimalista. Y acá entonces vamos a tener solamente al personaje del lobo y a Caperucita. Eso es muy interesante en las versiones de los libros ilustrados o los libros álbum para de pronto quienes no han escuchado hablar de los libros álbum. Este tipo de libros se caracterizan porque combinan de una manera magistral las ilustraciones y el texto escrito. Pero las ilustraciones, digamos que no son accesorias, tienen una carga narrativa importante. De hecho, hay una información que nos da tanto el texto escrito o la ilustración que el otro no nos da. Entonces hay un contrapunto ahí en la comunicación de la idea del autor. Este entonces es nuestro aperitivo, Una Caperucita Roja. La 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 la. Hey, hey, hey. ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. Miren las ilustraciones, son unos trazos desenfadados, pero identificamos perfectamente a estos dos personajes del cuento principales. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¿O qué orejas tan grandes tienes? Bueno, alrededor de las preguntas de qué orejas tan grandes tienes, qué ojos tan grandes tienes, también hay muchas versiones en ese sentido. Valdría la pena buscarlas. Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma, un caramelo. Gracias. Por nada. La 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 la. Ingenuo. Fin. Este entonces es nuestra entrada de esta caperucita de Marjorie Leray. Espero les haya gustado. Como ven, es un final inesperado, un final muy interesante, donde Caperucita se muestra muy empoderada y eso está muy bueno. Le damos la bienvenida a quienes se están conectando. Cristina, la vemos ahí con su hija. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció Una Caperucita Roja? No, acabamos de... Ah, ok, bueno, bienvenidas entonces. Estamos en un banquete donde el menú que está servido en la mesa hoy es Caperucita Roja, distintas versiones de este cuento clásico. Muy bien. Vamos ahora con el plato fuerte. Muy bien, en Súper. todo hay un plato fuerte y en este literario no podría faltar. Aquí tenemos entonces un libro clásico contemporáneo de la literatura infantil y juvenil colombiana. Tenemos Caperucita Roja y
otras historias perversas. Tenemos acá una pregunta. ¿Por qué iniciar con Caperucita Roja y no con otro cuento? Bueno, lo dije un poco al principio, es uno de los cuentos clásicos más antiguos, Caperucita Roja, recopilado por Charles Perrault, y es uno de los cuentos también más reinterpretados y reescritos. Hay cientos de versiones de este cuento. Y también tiene que ver con un interés personal, ¿cierto? Como promotor de lectura, digamos que hay cuentos, hay autores, hay ciertas temáticas que me interesan y me he dedicado, como pueden ver, a coleccionar caperucitas rojas. Sin embargo, hay alguien aquí en Antioquia, en Medellín, vive en el Retiro, es Luis Bernardo Yepes, no sé si de pronto han escuchado hablar de él, es un experto en Caperucita Roja y tiene cientos de versiones en su casa, en el Retiro. De hecho, uno de sus proyectos es construir un museo dedicado a Caperucita Roja. Él fue director de las bibliotecas de Confenalco y recuerdo mucho una exposición bellísima que hizo Confenalco que se llama Caperucita Roja, te amo, con la colección personal de Luis Bernardo Yepes. Caperucita ha sido analizado desde muchas disciplinas, digámoslo así, no sé, del psicoanálisis, en fin, la literatura misma usa este cuento y hay también muchos intertextos con otras novelas o con la literatura universal en general. Ahorita les voy a mostrar, si nos da espacio, por ejemplo, un autor de literatura infantil que se llama Anthony Brown, como también la usa como intertexto en sus creaciones literarias. Entonces, inicio con Caperucita Roja en últimas porque es un cuento que personalmente me gusta y cuando hice esta propuesta de menús literarios decidí mostrar un poco como esa colección que he venido haciendo durante tanto tiempo. No sé si responde un poco a la pregunta que nos hacen aquí en el chat. Muy bien. Este libro es de Triunfo Arciniegas y lo que hace Triunfo Arciniegas, escritor colombiano que nació en Málaga, es tomar los cuentos clásicos y hacer unas versiones mucho más contemporáneas. Ya van a ver entonces con esta versión de Caperucita Roja. Salud. Muy bien. Y la pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a escuchar al lobo. Él pone este epígrafe aquí del cuento clásico de Charles de Perrault. Y voy a leerles entonces el primero, que es la Caperucita. Hay otra cosa interesante y es que en las versiones que se han hecho, de tantas versiones que se han hecho de Caperucita, en muchas vamos a escuchar la versión del lobo, ¿cierto? Porque digamos que hemos escuchado siempre la versión de Caperucita, pero aquí Triunfo Arciniegas toma el personaje del lobo como el personaje central a partir del cual se va a contar la historia. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo, nunca se detuvieron a conversar conmigo. Ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. ¡Qué niña más graciosa! Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de cabello. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba a los murciélagos del campanario. La última vez llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo, lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondida.
Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí era el lobo, pero no feroz. Y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito, como por arte de magia. No esperaba que me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando, le dije, quiero regalarte una flor, niña linda. ¿Esa flor? No veo por qué. Está llena de belleza, dije lleno de emoción. No veo la belleza, dijo Caperucita. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio. Tanto que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. Mira mi reguero de lágrimas. ¿Te caíste? Dijo. Corre a un hospital. No me caí. Así parece porque no te veo las heridas. Las heridas están en mi corazón, dije. Eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Acá tenemos esta ilustración. Como ven, es una caperucita más noventera. De hecho, ahí está escuchando un Walkman. Y el lobo está al fondo con su bicicleta. Volvió a alejarse sin despedirse. Sentí que el polvo era mi pecho traspasado por la bala de chicle y el río de la sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario abandonado, pero no encontré consuelo entre los murciélagos, que se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmigajado que una hoja seca pisoteada por 100 caballos, fui hasta el pueblo y me tomé unas cervezas. Bonito disfraz, me dijeron unos borrachos y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales. Todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. Se comían un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé como alma que lleva al diablo. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. ¿Vas a la escuela? Le pregunté y enseguida caí en la cuenta que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldita de juguete. Estoy de vacaciones, dijo. ¿O te parece que este es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. ¿Y qué llevas en el canasto? Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba, pasaría por ansioso y maleducado. Era un pastel para la abuela. Pero si rechazaba la invitación, heriría a Caperucita y jamás volvería a dirigirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella. Dije que sí. Corta un pedazo. Me prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé, sentí algo raro en el estómago, como una punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. Es un experimento, dijo Caperucita. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita, pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirado en el camino, quejándome. Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no le perdono su travesura. Demoré mucho para perdonarla. 3 días. Volví al camino del bosque y juro que se alegró de verme. La receta funciona, dijo. Voy a venderla. Y con toda generosidad me contó el secreto: polvo de huesos de murciélagos y picos de golondrina. Y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe: mantequilla, harina, huevos y azúcar en las debidas proporciones.
Dijo también que la acompañara a casa de su abuelita porque necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola por el camino. El corazón me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita expliqué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor inundó su ombligo, redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y pulsó el timbre, me dijo, «Cómete a la abuela». Abrí tamaños ojos. «Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad». No podía creerlo. Le pregunté por qué. «Es una abuela rica», explicó, «y tengo afán de heredar». No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso. Pero quiero que se sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme a la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río y que nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se me escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer. Mis debilidades no llegan hasta allá, siempre estoy vestido de lobo. Esa es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Yo solo soy el lobo de la historia. Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora que más que nunca, soy el lobo del bosque, solitario y perdido, envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es una niña muy rica, siempre va en moto o en auto y es difícil alcanzarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo que si la seguía molestando, haría conmigo un abrigo de piel de lobo y me enseñó el resplandor de su navaja. Me da miedo. La creo muy capaz de cumplir su promesa. Este es entonces nuestro plato fuerte de hoy, de Caperucita Roja y otras historias perversas de Triunfo Arciniegas. Revisemos entonces acá, a ver cómo les pareció, si hay alguna pregunta, alguna apreciación sobre el cuento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o nos quiere contar cómo le pareció esta versión? Muy bien, entonces vámonos con el postre, nuestro momento dulce de este menú. Creo que les va a encantar este postre. Bueno, hace un rato me hacían una pregunta sobre por qué Caperucita Roja y tiene que ver también con un amor y con un interés muy especial por la literatura infantil, por los libros para los más pequeños, que en últimas resultan siendo libros para todos. La literatura infantil tiene esa cualidad de que le puede llegar a los más pequeños y a los adultos, porque también pues de alguna manera todos tenemos un niño o una niña interior que le gusta que le lean cuentos. ¿A quién no le gusta que le lean cuentos, que le cuenten historias? De hecho, los seres humanos estamos rodeados de historias. Nos morimos con historias, nacemos con historias, nos entierran con historias, nos enamoramos con cuentos. Entonces hace parte casi que de nuestra naturaleza el tema de los cuentos, de la narración. Y esta es otra pasión que tengo. Llevo ya muchos años coleccionando libros y esta es una joya donde, al igual que en Enigmas, el libro que vimos al principio de Beatriz Martín Vidal, había varios cuentos clásicos de la literatura infantil. Aquí también nos vamos a encontrar con otras versiones de la literatura infantil, de la clásica, pues, de los cuentos de hadas, por decirlo de alguna manera. Y este libro es un libro pop-up o tridimensional. Lo hace Benjamin Lacombe, que es un autor francés. Estuvo en Bogotá en la Feria del Libro hace 2 años, creo, 2, 3 años, y esta es una absoluta belleza. Él versiona estos cuentos clásicos. Es un libro
que no tiene palabras, pero no necesita palabras, como les decía, con el tema de la ilustración, porque hay mucha información y además en nuestra memoria y en nuestra experiencia lectora, pues seguramente vamos a reconocer estos cuentos que van a ir apareciendo acá. Me gustaría de pronto, Camila, que activáramos los micrófonos para que las personas vayan adivinando qué cuentos hay qué cuento hay en cada doble página. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir mostrando y ustedes van a adivinar a qué cuento clásico pertenece cada ilustración. ¿Está bien? Ok. Diego, sí, le pedimos que abran los micrófonos y nos estén compartiendo sus apreciaciones. También Perfecto. pueden escribir las preguntas en el chat. Listo, los invitamos también a que sus apreciaciones, preguntas, a partir de este menú literario dedicado a Caperucita, pues nos los vayan entonces haciendo saber. Entonces, preparados para cuentos silenciosos. Miren la belleza. Acá tengo una lamparita portátil. ¿Qué cuento es este? Pulgarcita. Pulgarcita, muy bien. Estoy casi seguro que Es Pinocho. Es Pinocho. Es Pinocho. Mentirosos, mentirosos. Bueno, Pinocho de Collodi, un clásico también de la literatura infanto-juvenil, y es muy lindo porque acá incluso las fuentes, los textos están en italiano. Produzione Stromboli presenta Pinocchio, il bambino di legno, lo spettacolo più incredibile del mondo. ¿Qué tal mi italiano? Bien, ¿no? Muy bien, este cuento que viene, perdón, esta ilustración no es un cuento clásico. Se trata de hadas, ¿no? Es una, creo que está basada en una ópera que se llama Madame Butterfly o Butterfly. Y bueno, estos libros son demasiado dedicados. Por acá ya esta Alita, creo que está por sacar la mano. Y acá tenemos entonces a nuestra invitada de hoy, a nuestra... Le Petit Caperu Rouge. Recuerden que el cuento original se recopila en Francia, la tradición oral francesa. ¿Qué tal es esta ilustración? ¿Sí ven a Caperucita? Sí. Está dentro de las fauces del lobo. ¿Y este cuál será? Alicia, sí, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, este es otro cuento. No sé si alcanzan a ver. Es de los hermanos Grimm, recopilado por los hermanos Grimm. ¿Lo ven? Sí. Es un hombre que le daba las llaves de su palacio, de su castillo a las mujeres y no podían abrir una puerta, pero todas siempre terminaban abriendo la puerta. ¿Lo recuerdan? me suena, pero no me acuerdo. Claro. Barbarroja. Me suena, pero no me acuerdo. Barba azul, mírenle ahí la barba, ¿sí la alcanzan a ver? Ah, sí. Exactamente, y acá están las mujeres colgadas, miren los huesos. Es un libro maravilloso y este es otro de los cuentos clásicos de hadas, nada más y nada menos que Barba Azul. Muy bien. ¿Cuál será este? La Bella Durmiente. Exactamente. No, este libro es increíble, La Bella Durmiente. Y miren cómo los cuentos clásicos han dado para versiones y versiones. Hay un montón de versiones en este tipo de formato, pop-up o tridimensional.
de los cuentos clásicos de hadas. Acá tenemos a la Bella Durmiente, muy bien, y este es el uso con el que se pincha, ¿no? Y duerme los 100 años. Y el final, con este rayito. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Un cuento más contemporáneo, pero que hace parte de la selección que Benjamin Lacombe ha hecho de los cuentos que a él le gustan, los cuentos de su infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este postre? Muy dulce. Qué bien que les haya gustado. Sí. Bueno, y nos acercamos entonces al final de este banquete diario, de este menú, pero tenemos tiempo para otras versiones antes del brindis final. Bueno, acá les quiero mostrar varios formatos, otros formatos que tengo de mi colección personal de Caperucita Roja. Pueden hacer preguntas, no sé si tienen algunos comentarios, revisemos aquí el chat. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que llevamos ahora? ¿Un comentario que quieran hacer? Sí, Cuéntanos. es que yo acabo de llegar. ¿De qué se trata esta clase? Bueno, bienvenida. Realmente esta no es una clase. Es como un pasatiempo. Sí, es un banquete literario. ¿Ves la mesa? Sí. Bueno, en la mesa encontramos unos platos y esos platos tienen distintas versiones de Caperucita Roja. Entonces, durante los varios viernes vamos a tener algunos menús especiales, algunos para niños y otros no, ¿cierto? De hecho, tenemos un menú que es para adultos, pero vamos a tener cada 8 días aquí con la facultad y con Bienestar algunas sesiones de lectura en voz alta, ¿cierto? Esto es lectura en voz alta para acompañarnos en casita. Entonces les decía que les voy a mostrar otras versiones que tengo. Esta, por ejemplo, se llama Caperucino Amarelo, de Chico Buarque, y con ilustraciones de Ciraldo. Chico Buarque es un gran músico brasileño y Ciraldo un autor de libros para niños. Esta Caperucita es amarilla y miren acá al lobo. Y está escrita en portugués. Acá tenemos otra edición muy linda. El texto, por ejemplo, acá en esta versión es de Charles Perrault, o sea, del original de Caperucita Muere, en las fauces del lobo, e ilustrado por Clementine Sordet. Lo lindo de este libro es que es un libro troquelado. El formato es muy bonito y por acá por detrás podemos verlo en sombras. Obviamente Perfecto yo tenía... para hacer un teatro. Perfecto para hacer un teatro de sombras. Acá tenemos otra edición más sencillita en portugués, Caperucino Vermelho. Y hay una autora que se llama Gabriela Mistral, fue Premio Nobel de Literatura chilena, una de las grandes escritoras chilenas que pensó mucho también en la literatura infantil y tiene esta edición muy hermosa, ilustrada por Paloma Valdivia, y es una edición de Caperucita, pero con unos elementos más latinoamericanos. Es increíble, con unas ilustraciones bellísimas de Gabriela Mistral, que también es interesante como autores latinoamericanos hicieron sus propias versiones de Caperucita Roja. Esta me la trajo una vez una amiga de Europa, no sé qué idioma es este, ¿lo alcanzan a ver? Yo digo que es alemán o francés. No es como finlandés, bueno, no. Sí, yo creo que es como finlandés. Sí, y acá, por ejemplo, tenemos estas solapitas, es una edición... Holandés. ¿Holandés? ¿Es holandés? Bueno, Sí, creo. Esto es una edición que me regaló un amigo, me la trajo de México. Acá, miren cómo se nota lo clásica que es, lo viejita. Es una edición de 1980 de Caperucita Roja. Wow. Acá muy tenemos... vieja.
Sí, creo que Sí. vamos a hacer, tenemos tiempo para hacer otro postrecito. Sí, tenemos, perfecto. Miren esta versión tan bella, solamente ilustrada, es la edición de Charles Perrault, es decir, con un final en el que Caperucita queda dentro de las fauces del lobo, se llama Caperucita Roja. Miren pues la belleza. Yo creo que ahí pensaron de verdad en los niños que no saben leer. Claro, pero entonces eso es muy lindo de este tipo de libros, ¿no? Que cualquiera los puede leer, pero las ilustraciones también se leen, ¿no? Entonces hay muchos elementos que nos permiten ir siguiendo la historia. Acá entonces está la mamá, Caperucita le está dando el pastel para que se lo lleve a la abuela, se despide, miren acá como Caperucita se va con su carrito, llega al bosque. Y miren esta versión del lobo, miren cómo el lobo envuelve el bosque, los árboles. ¿Quién será este por acá? ¿Lo ven? El lobo, No, miren bien, ¿qué tiene en la mano? el leñador, El leñador. Caperucita acá sale corriendo, pero el lobo ya la tiene sitiada. Miren esta ilustración tan bonita, como con una perspectiva aérea. El lobo envuelve la casa de la abuela. Y acá, entonces, el lobo se la traga. Y a la abuela también. Entra Caperucita, ya el lobo se ha comido a la abuela. Y miren cómo Caperucita aparece asomada en una de las orejas del lobo. Y cae. Miren cómo acá hay una ventana que nos muestra que están dentro de la panza del lobo y en ese momento llega el cazador. Pero ya es demasiado tarde. Bueno, se nos va acabando entonces este banquete y nos vamos acercando a nuestro brindis. No ¿Qué? suena. Como es un banquete, cada plato tenemos, lo anuncia una campanita. Y vamos a despedirnos con un clásico. Ustedes seguramente conocen a Roald Dahl. Roald Dahl es el autor de Matilda, de Las Brujas, de Charlie y la fábrica de chocolate. Y él también hace una versión de los cuentos clásicos de hadas. En este caso, es Cuentos en verso para niños perversos. ¿Lo conocían? No. No, para nada. Muy bien. Acá también es una versión donde Caperucita sale muy bien librada, como la de Triunfo Arciniegas. Camila dice que sí lo conocía, es maravillosa esta versión. Y vamos a despedirnos entonces de este menú literario de hoy, Caperucita en salsa roja, con Roald Dahl. Muy bien. Miren acá las ilustraciones de Quentin Blake, ilustrador inglés. Muy bellas. Y dice así: estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarle algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó pensando, este me come de un bocado, y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era tan flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo sintiendo un hambre aterradora, tendré que merendarme a otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera.
Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se echó laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapato, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu al mediodía y dijo: ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son las lentes nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista, dijo el animal, mirándola con gesto angelical mientras se le ocurría que la chica iba a saberle 1000 veces más rica que el alimento precedente. De repente, Caperucita dijo, sí, es un poema, Daniel, en verso: ¿qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo estupefacto dijo: un cuerno. O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé, se sacó el revólver del corsé, con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena piedra. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando el bosque. Pobrecita, ¿sabes lo que la descarada usaba? Pues nada menos que con un abrigo desfilaba, y a mí me pareció de piel del lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.